Techotzin puede ser el segundo, puede ser el tercero, también es Techotzin, que quiere decir alguien menor, pero dicho desde alguien que está fuera de la familia, que no es su familia, que puede ser su vecino. Pero, ¿cómo dirá Tepipi y Temimi, los hermanos May? Le dirá a Techotzin, uno que le siga, el segundo o el tercero, le dirá Nochotzin, con N-O, que es mi mío, Nochotzin, que significa mi hermano menor. Luis, que está aquí con nosotros, y yo soy hermano mayor, yo le diría a Luis Nochotzin. Pero si Luis tiene otro hermano menor, hay otro hermano menor, también le dirá a ese hermano Nochotzin. Pero si ese hermano menor tercero tiene otro hermano más chico, también le puede decir Nochotzin o hermana. Así se va uno identificando. Pero, ¿cómo le dirá a su hermana mayor? Le dirá no pipi y con cariño no pipitzin. Eso es muy importante antes que el nombre. Claro que esto se va perdiendo, también es cierto, pero esto implica respeto. ¿Por qué? Aunque no sea de mi familia, si yo soy de Mimi en mi familia, entonces yo salgo en la comunidad, salgo a la calle, yo me encuentro a alguien que yo sé que es mayor en su casa, aunque yo sea mayor en mi casa, pero él es mayor en su casa y es mayor pero es mayor que yo tendría que decir, no Mimi. A lo mejor aquí en la ciudad suena muy exagerado, pero para muchas comunidades en la Huasteca, ser parte de la cultura, si yo digo esto, no Mimi, alguien mayor, él se va a sentir respetado, me verá como alguien que es respetuoso, que sabe de la convivencia en la comunidad, que sabe de la cultura, de las costumbres, ¿no? Esa es la cosa. Parece ideal en una sociedad, ¿verdad? Pero no es fácil esto implantarlo en otra sociedad. Se debe de haber nacido en una comunidad, en este caso náhuatl, para aprender estas formas de respeto, digamos, estas formas de ver a los hermanos, a los vecinos,